Listo, ya comencé a grabar entonces desde el software. Comenzamos la clase. Voy a empezar a grabar la reunión también. Y estamos. Y por último, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir toda mi pantalla. Para que vean, a ustedes les debería aparecer. Ahora, ya. A ustedes les debería aparecer si todos están mirando mi pantalla, ¿cierto? Alguien que no vea mi pantalla, que me diga ahí en el chat, dice no puedo ver la pantalla. ¿Todos la están viendo? Asumo que todos la ven. Por ejemplo, ahora tengo un PowerPoint. ¿Todos están viendo el PowerPoint? Si se ve, dice la Ariamna, sí, Benjamín. ¿Alguien no lo ve? ¿Que tenga algún problema para visualizar? La Ellen sí se ve, perfecto. Ya, entonces comenzamos. Ustedes deberían estar viendo mi presentación, que esta fue la primera presentación de contabilidad, que sería el módulo 1, utilización de información contable. Ahora, lo primero que voy a indicar es que deberían todos ustedes aprenderse ya las siglas o los nombres de los módulos, ¿ya? Para que ahí tengan identificado qué cosa es de cada módulo. Bien, en este caso es el módulo número 1 de la especialidad de tercero A, que es información de utilización contable, en resumen, contabilidad. La unidad número 1 es la naturaleza mercantil de las empresas. Y la clase número 1 que está grabada en el canal de Administratub, que ustedes lo pueden escanear a través del código QR en la última guía que envié. Ponen la camarita ahí, pinchan, como que le van a sacar una foto al código QR y les va a saltar una dirección que sería, lo van a direccionar a la página de el canal de YouTube. Bien, entonces, todo esto que estoy mostrando ahora en pantalla aparece en el primer video y en el segundo video, porque son dos, hasta el momento tengo 2 videos por asignatura, pero esos 2 videos corresponden a la clase 1, o sea, a todo lo que les voy a mostrar ahora, que sería, hablamos qué es el comercio, ¿ya? En los artículos existe la ley también que es el Código de Comercio, por eso ahí aparece el artículo 3, que es una ley, como por ejemplo el Código Laboral, como por ejemplo el Código Tributario, como por ejemplo la Constitución Política del Estado de Chile, son leyes y estas leyes se distribuyen en artículos, en el cual indica la instrucción que uno debe, ¿cierto?, seguir. Por ejemplo, tenemos el artículo 3 del Código del Trabajo que habla de la compra y permuta de cosas muebles hechas con el ánimo de venderlas. Bien, eso lo hablé en el video número 1, actos de comercio, para hacer un resumen, ¿cierto? Voy a ir avanzando, no me voy a ir, a lo mejor me voy a ir deteniendo en algunas cosas, pero no en todo. Pero esto ya lo vimos en el video número 1. Hablamos de actos de comercio, por ejemplo. ¿Qué es un acto de comercio? Eh, Al realizar actos de comercio, ¿quiere decir que todos somos comerciantes? También hablamos sobre eso, ¿ya? En el video número 1. Si usted no lo vio el video número 1, le recomiendo verlo para que pueda desarrollar las guías, porque y lo otro también, que todo el conocimiento que adquiramos en estas clases y en estas presentaciones y en las guías, yo voy a hacer un control también vía Classroom o vía correo electrónico. Por eso es tan importante, después lo voy a hablar con respecto al tema del correo electrónico y de que se puedan conectar, porque ahí vamos a estar evaluando los avances que hemos tenido hasta ahora. Es una prueba, ¿cierto?, que no tiene nota, pero sí tiene una evaluación. Y vamos a evaluar qué tanto saben ustedes, ¿ya? Si saben un 50% de lo que deberían saber, un 70%, por eso es importante ir evaluando lo que ustedes han ido avanzando. Si alguien quiere interrumpirme, insisto,
activa su micrófono y me pregunta. Vimos características de acto de comercio, bienes y servicios, la diferencia que es un bien, que es un servicio y su definición. Vimos el tema de los bienes muebles, los bienes inmuebles, el concepto de servicios, los sectores económicos, ¿ya? Hablamos del sector primario, secundario, terciario, cuaternario, que aparece en el video también. El sector primario y su definición, qué tipo de recursos, cuáles son los bienes del sector primario, terciario y secundario, cómo funcionan, cómo se clasifican, y otras clasificaciones, por ejemplo, como los sectores público y privado, otras subdivisiones del sector terciario, ¿cierto? Comercial, comercio mayorista, minorista, el sector educativo, en términos de la educación privada, de educación pública. Este es el sector terciario de los servicios. ¿Cuál es la importancia de comprender el concepto del sector, su relación con el marco legal, leyes y políticas, etcétera? Todo esto lo hablamos. Y finalmente, de acá emanan, si no me equivoco, la guía número 1 y la guía número 2. ¿Bien? Ya vienen unas preguntas al final de este PowerPoint, que era ¿qué es un acto de comercio? Idealmente que vayan ocupando su cuaderno, porque cuando volvamos después de esta crisis sanitaria, que la han llamado, el tema de la pandemia y todo esto, coronavirus. Bueno, hay algunos expertos que dicen que vamos a volver en junio, otros dicen en mayo. Bueno, cuando volvamos en algún minuto, ya les vamos a pedir los cuadernos para ver los avances que hicieron. Y bueno, algunos me han mandado las fotos y todo, sé que están trabajando. Y esperemos que todos también estén trabajando en sus cuadernos también y como también en las guías, ¿ya? Y esta que dice que es un acto de comercio y estas preguntas, qué características debe poseer para ser considerado como tal, etcétera. Estas respuestas deberían estar en su cuaderno, ¿ya? Si la hizo en la guía, bien, pero idealmente también es que las pueda pasar a su cuaderno. Entonces esta fue la clase número 1, que está en el video 1 y 2. ¿Y alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bien, me voy a la clase número 2. ¿Qué decía la clase número 2? Tipo de empresa, ¿ya? Unidad número 1, naturaleza mercantil de la empresa. Clase número 2, tipos de empresa, ya que está asociado a la siguiente guía. En esta sesión identificaremos los agentes reguladores del comercio en nuestro país y su función específica. Definiremos a los comerciantes y conoceremos su estructura jurídica y naturaleza. Bien, tipos de empresa, que son los actos de comercio nuevamente, qué características tienen. Los agentes que regulan el comercio, tenemos en una parte, ¿cierto?, la Superintendencia de Salud, la Seremi, la Aduana, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Pensiones. Estos son los agentes que regulan, que son entes públicos. Las municipalidades, por ejemplo, que dan las patentes, el SAC, Servicio Agrícola Ganadero, que da los permisos, igual que el Seremi, son los permisos sanitarios, que pertenecen ahí a la Superintendencia de Salud. Que, por ejemplo, si yo voy a poner una empresa y esta empresa es un restaurante, yo tengo que tener permisos sanitarios y ciertas condiciones de higiene y seguridad dentro de mi empresa. Por lo tanto, la Seremi de Salud está a cargo de dar esos permisos, ¿ya? Aduanas, por ejemplo, en el caso que yo tenga que exportar o importar algún producto fuera del país, ¿ya? Y los agentes reguladores en torno al comercio, que son el Servicio de Impuestos Internos, SII, la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Gobierno de Chile, ¿ya? Que son los agentes reguladores del comercio. Definiciones. Comerciantes, ¿cierto? Ustedes tienen este PowerPoint también, así que no es necesario que yo lea todo. Ustedes lo pueden ir leyendo e ir haciendo sus propias conclusiones. ¿Qué es una empresa? Acá tenemos un esquema, ¿cierto? ¿Qué es una empresa? La empresa está constituida por bienes de capital, por personas y por un objetivo, ¿cierto? Una empresa tiene, por ejemplo, computadores, tiene un local comercial, tiene mercaderías, ¿ya?
personas que trabajan dentro de la empresa y tienen objetivos. La misión, la visión son parte de su objetivo dentro de una empresa. ¿Alguna definición? Toda organización conformada por recursos humanos, materiales y financieros ordenados bajo una dirección para el logro de los fines económicos, sociales, culturales o beneficios y dotadas de una individualidad legal determinada, ¿ya? Esa es una definición de empresa. Hay otras definiciones que ustedes podrían buscar, pero esta es parte de una definición de empresa. ¿Qué pasa si vamos a comenzar un negocio? ¿Qué necesitamos, ya? ¿Y qué recursos necesitamos para iniciar un negocio? Eso lo tenemos que definir antes de iniciar este negocio. Debemos conocer los aspectos legales, por ejemplo, asociados a la actividad comercial. Debemos conocer el mercado, por ejemplo, si yo voy a poner, no sé, una panadería, tengo que saber si en mi sector existen más panaderías, si tengo competencia, el tipo de calidad que tiene mi competencia. O sea, yo tengo que conocer el mercado del producto que quiero implementar como empresa. Y cómo vamos a financiar los recursos para iniciarlo. Por ejemplo, si voy a pedir un préstamo al banco, si tengo dinero ahorrado, si me voy a endeudar, si voy a postular algún proyecto que me asigne recursos, ¿ya? Eso lo tengo que tener claro antes de poder comenzar un negocio como independiente. Si poseo recursos propios, si tengo ahorros o si debo pedir dinero prestado. Enfoquémonos en los aspectos legales de la empresa. ¿Qué hay que hacer para poder iniciar una empresa? Lo siguiente. Primero tengo que iniciar actividades en el Servicio de Impuestos Internos para que la empresa sea legal, ¿ya? Hoy en día con este tema de la pandemia, igual se detecta que muchos negocios y que muchos emprendimientos de manera individual son ilegales o más que ilegales que no están reconocidos. Entonces, ahora el gobierno está haciendo una serie de ayudas en dinero, ya sea para los trabajadores, para la protección del trabajo, utilizando los seguros de cesantía, pero para las empresas, las pequeñas y medianas empresas, las microempresas y la gente que tiene trabajos como independientes, están haciendo una serie de beneficios, pero el problema es que muchos independientes no están formalizados. ¿Y a qué se refiere que un independiente no esté formalizado? Que no inició actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, no hay registro de ellos. Entonces, en ese sentido, el Estado no puede identificar a alguien que no tiene registrado. Es como, por ejemplo, ustedes si no se matriculan en el colegio, yo no sé que ustedes son estudiantes o que son parte del tercero A. No sé si me entienden. Entonces, si un independiente, por ejemplo, un vendedor de helados o un carrito de completo que no esté formalizado, yo no sé que existe, que no sé que es parte y no sé que es independiente y no sé que si vende o no. O sea, en lo formal el gobierno no sabe que esa persona existe y que vende. Entonces la única manera de poder que le lleguen los beneficios del Estado es formalizar. ¿Y cómo se formaliza una empresa? Iniciando actividades, ¿ya? Como persona independiente o como una sociedad. Ahí hay dos formas, ¿ya? Indicar el giro de la actividad comercial. ¿Qué es el giro a lo que se dedica la empresa? Por ejemplo, una farmacia es un giro comercial, una ferretería es un giro comercial, una panadería es un giro comercial, ¿ya? Y entre otros requisitos, como les decía anteriormente, permiso de salud, patente, permiso aduanero, ¿ya? U otros permisos más específicos dependiendo el sector económico en el cual yo quiera emprender mi negocio, ¿ya? Y también uno importante sería la personalidad jurídica. Yo tengo que hacer un trámite con el abogado para poder convertirme en una persona jurídica, de una persona natural a una persona jurídica para poder iniciar este negocio. Sobre todo si tengo una sociedad o si voy a emprender una empresa como individual, EIRL, que se llama, que es empresa individual de responsabilidad limitada. Bueno, aquí tenemos el detalle, como les decía, empresa puede ser persona natural o puede ser persona jurídica. En el caso de que sea persona jurídica, tengo que hacer el trámite para poder convertirme en persona jurídica.
Y aquí tenemos, ¿cierto?, los detalles de la persona natural y jurídica. En el caso de la natural dice que es formada por una persona, puede funcionar como una empresa individual o microempresa familiar, ¿cierto? Un bazar, por ejemplo, un negocio de la casa. Funciona con el mismo root de la persona. No requiere demostrar root o RUN. Acuérdense que vimos esa diferencia, la tienen en su cuaderno. El rol único tributario y el rol único nacional. Que el RUN, todos los chilenos que tenemos carnet de identidad, podemos revisar abajito que dice RUN, que significa rol único nacional, ¿ya? No requiere demostrar un capital para emprender su actividad. La persona natural es responsable personalmente de las deudas y obligaciones de la empresa. Todos los derechos y obligaciones recaen sobre la persona, ¿ya? Y por otro lado, la persona jurídica puede ser formada por una o más personas, puede ser sociedad, ¿cierto?, entre otras como pymes o grandes empresas, ¿ya? Yo puedo hacer una sociedad entre 2, por ejemplo, hacerme socio de 5. La empresa tiene su propio root, o sea, aparte de que si existen 5 socios y cada socio tiene su root personal, puede generar otro root aparte que va a ser el root exclusivo de la empresa. Requiere un capital en dinero o bienes para su constitución, o sea, dinero para poder formarse, un monto. Las deudas y obligaciones se limitan a los bienes de la empresa, todo lo que posea la empresa hasta ahí responde. Todos los derechos y obligaciones recaen sobre la empresa y el representante legal en este caso. Patrimonio personal del dueño queda protegido. Por ejemplo, si yo tengo mi casa, ¿ya? A mí no me podrían embargar mi casa si no es parte de la empresa. A no ser que yo declare que mi casa, como patrimonio personal, lo declare en la empresa, ahí sí podría perder la empresa en caso de ir a quiebra, por ejemplo, ¿ya? Pero todo lo que compre con el root de la empresa y a nombre de la empresa es patrimonio de la empresa, ¿ya? O sea, de todos los socios o de los dueños, o del dueño, ¿ya? Empresa por tamaño en relación a sus ventas. Tenemos la clasificación acá, que son 4. Grandes empresas, ventas superiores a 100.000 UF al año. Ahí ustedes pueden calcular cuántos son 100.000 UF. Tienen que averiguar cuánto cuesta un UF y la calculan, lo multiplican por 100.000 y ahí van a saber cuál es el valor. Empresas medianas que venden entre 25.000 UF y 100.000 UF al año, estoy hablando. Empresas pequeñas entre 2.400 UF y 25.000 UF al año. Y microempresas que no superan, son inferiores a 2.400 UF, ¿cierto? Que son aproximadamente 55 millones de pesos al año, ¿ya? Empresas como sociedades que tenemos, los tipos de empresas, cómo puedo constituir, ¿ya? Puede ser una sociedad entre varios o puede ser un individual, o sea que yo sea el único dueño. Empresa individual de responsabilidad limitada, o sea, solo un dueño, el dueño es responsable por la gestión, puede tener un solo giro, y separar el patrimonio personal del patrimonio de la empresa. Sociedad de responsabilidad limitada, que eso lo vamos a ir profundizando ya después, que son otro tipo de sociedades por acciones, sociedades anónimas, que es lo más clásico. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, los futbolistas que les gusta el deporte, ¿ya? Los equipos de fútbol, por ejemplo, Colo-Colo, Universidad de Chile, entre otros, antes eran clubes sociales y deportivos y ahora se formaron como sociedades anónimas, ¿ya? Esto quiere decir que los clubes deportivos ahora son empresas y se administran como empresas, como una sociedad anónima, con su propio root, ¿cierto? Con el nombre de la empresa. En el caso del Colo-Colo, por ejemplo, es blanco y negro, si no me equivoco. En el caso de la Universidad de Chile, azul, azul. Son nombres, ¿cierto?, ficticios con un root diferente que se encargan de administrar este club y que son empresas privadas. Actividad práctica, ¿ya? Pasamos a la actividad práctica, ¿cierto?, que sería la primera guía. La segunda, si no me equivoco. ¿A qué aspectos son relevantes a la hora de comenzar un negocio? ¿Ya? Hablamos en esta presentación cuáles son, para que anoten las respuestas en su cuaderno. ¿Qué aspectos son relevantes a la hora de comenzar un negocio? ¿Qué beneficios tengo como inversionista al crear una sociedad? ¿Y qué función cumplen los agentes reguladores? ¿Ya? Lo vimos cuáles son los agentes reguladores, por ejemplo, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Pensiones,
la aduana, el servicio de impuestos internos, ya entre otras. La empresa en función a la actividad comercial o la actividad comercial en función de la empresa. ¿Ya? ¿Cuál es la función? Que aparece también en esta presentación. Y con eso terminamos, ¿cierto?, la clase número 2, haciendo un repaso del material que ustedes tienen. ¿Bien? Bueno, no tengo preguntas en el chat, tampoco nadie ha activado su micrófono, por lo tanto entiendo que no hay preguntas, así que continúo con la presentación número 3. También ir avanzando un poco, yo voy avanzando rápido, no me estoy deteniendo tanto en el detalle, así que si ustedes tienen alguna pregunta en el detalle, me lo indica. Utilización de información contable, clase 3, entonces la contabilidad. Ya entramos a hablar aspectos que tienen relación más técnica con respecto a la contabilidad. ¿Ya? Hay algunas actividades que aparecen, por ejemplo esta que dice solicita al grupo de A3 que responda a la actividad desarrollada. Esto es en el caso de que esta clase estaba preparada para una clase presencial, por eso ahí fuimos adaptando cada una de las clases. Y las actividades las tuvimos que hacer de manera individual, no en grupo, ¿cierto? Y siempre ir planteando. Así que esto, cuando aparece y dice actividad sesión 2, no lo toman en cuenta, ¿cierto? Y si pueden ir contestando las preguntas que aparecen en los PowerPoint, lo van haciendo en su cuaderno. Entonces, recordemos desde la perspectiva legal, ¿quiénes son los comerciantes y qué se comercializa? De acuerdo a la actividad realizada, si ustedes inician un negocio, ¿cómo va a controlar todos los recursos? ¿Cómo van a determinar si se están cumpliendo los objetivos de la empresa? ¿Ya? Recuerden que los objetivos de la empresa es a lo mejor ponerse meta, alguna meta en torno a lo que estoy vendiendo, alguna meta de cantidad de productos vendidos, o crecer como negocio, ¿ya? Las obligaciones de los comerciantes, de acuerdo al Código del Comercio, el artículo 22, referente a las escrituras. Aquí estoy leyendo lo que dice ahí con respecto al artículo y lo que dice la ley. ¿Ya? Como resumen, dice que se debe registrar en las escrituras si se conforman como personas jurídicas o sociedades. O EIRL. Recuerden que EIRL significa empresa individual de responsabilidad limitada. Empresa individual de responsabilidad limitada. Pueden ir tomando apuntes también en esta clase. También recuerden que les voy a dejar grabado esta sesión, así que ustedes pueden ingresar cuando quieran al canal de Administratú, o en el Drive también creo que va a quedar grabada esta clase. ¿Ya? Inicio de actividades. De la contabilidad, si bien el Código de Comercio señala en el artículo 25 que los comerciantes deben llevar, ¿cierto? Libro diario, después lo vamos a ir también detallando, libro mayor o de cuentas corrientes, libro de balance y el libro copiador de cartas. Ahí vamos a ir detallando qué significa cada uno de estos libros. Pero ¿qué es todo esto? ¿Ya? Eso es la contabilidad, no precisamente son libros, ¿cierto?, en donde uno va a llevar el registro contable. Veamos algunas definiciones de contabilidad. Acá tenemos 3. Sistema de control y registro de gastos e ingresos y demás operaciones económicas que realiza una empresa o entidad. Vamos a decir que la contabilidad entonces es un registro. ¿De qué? De gastos e ingresos. O sea, todo lo que sale de la empresa y todo lo que entra a la empresa en términos monetarios. ¿Bien? También es una disciplina que se encarga de cuantificar, medir y analizar la realidad económica de las operaciones de la organización con el fin de facilitar la dirección del control. Entonces, yo cuando tengo el registro de esta contabilidad, a mí me va a permitir tomar decisiones, ¿ya? Cuantificar significa ponerle número, ¿cierto? Medir, analizar la realidad en la empresa. Por lo tanto, si yo estoy teniendo pérdidas, si estoy vendiendo poco, si estoy gastando mucha luz, mucha agua, la contabilidad me lo va a indicar, ¿cierto? Tanto usted está gastando de agua, por lo tanto, de acuerdo a su ganancia, va a tener que reducir los costos y ahí tengo que tomar decisiones. La contabilidad me sirve para eso,
para poder tomar decisiones en cuanto a las realidades económicas de cada una de las empresas. Esto lo puedo llevar a mi realidad personal en la casa también. Por ejemplo, si llevo una contabilidad de los gastos y de lo que ingresa en mi casa, en el caso de ustedes en sus hogares, por ejemplo, tanto estamos gastando de agua, tanto estamos gastando de luz, tanto estamos gastando en mercadería o supermercado y tanto está ingresando. Y así la mamá trabaja, el papá trabaja, entonces yo puedo hacer el contraste entre ingresos y gastos y puedo determinar, a ver, ¿qué podemos bajar? Bueno, puedo ahorrar luz, ir apagando las luces, ¿cierto? Tenemos que ponernos metas. Ya bajemos el consumo de agua. Ya cuando nos lavemos los dientes, ¿cierto? Nos vamos a dejar la llave corriendo y tomar medidas, ¿ya? Eso es lo que hace la empresa en el fondo, tomar medidas para poder ahorrar. Hoy en día estamos viviendo también una crisis económica, entonces también todos nosotros nos vamos a tener que apretar el cinturón en alguna medida. Por lo tanto, hay gastos, ¿cierto?, que van a aumentar, ¿cierto? En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros estamos trabajando de las casas, ¿ya? Por lo tanto, antes yo cocinaba sábado, domingo, ahora tengo que cocinar de lunes a domingo, por lo tanto, el gasto en alimentación me va a subir al más del doble, casi el triple de lo que gastaba, obviamente, yendo al colegio. Por lo tanto, mis ingresos se van a ver reducidos. Y así, por ejemplo, hay gente que ha perdido su trabajo, gente que le han bajado el sueldo y se ha tenido que acoger a esta nueva ley de protección al trabajo. Por lo tanto, tengo que sacarle una foto a mi realidad económica y ver a qué le puedo echar mano en el sentido de que dónde puedo ir ahorrando para poder no endeudarme tanto, ¿ya? La contabilidad como un sistema de información cuya finalidad es ofrecer a los interesados información económica sobre una entidad, en este caso la empresa, en el proceso de comunicación, ¿ya? ¿Preguntas, dudas hasta ahora, jóvenes? Active su micrófono y me pregunta. También aparece acá la contabilidad como una herramienta, como sistema de información, como objetivo. Y esta era una tarea, ¿ya? Creo que era la última guía, que era la función de la contabilidad, es informar, ¿ya? Y ustedes tenían que clasificar de lo más importante a lo menos importante, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ponerle ahí el número, ¿cierto? A cada uno de estos enunciados, que dice, a través del desempeño de la empresa podemos analizar cómo estará en un futuro. Nos ayuda a cumplir las obligaciones con el Estado y con otras entidades. Fuente de información para tomar decisiones de inversión. El tener datos históricos, esto puede ser estudiado con el fin de conocer la situación de la empresa, registrar los hechos económicos en un orden cronológico y nos permite conocer los recursos que posee la empresa y las obligaciones. Ustedes tenían que darle ahí la prioridad a cada uno de ellos. Usuarios de la información contable. ¿Quiénes son los interesados en la información contable de una empresa y qué tipo de necesidades tienen estos usuarios? También aparece aquí los detalles. Usuarios internos, usuarios externos. De acuerdo a la diapositiva anterior, puede identificar a estos usuarios como usuarios internos, externos, ¿ya? Y ahí aparecen quiénes son: administradores, dueños, etcétera, inversionistas. Objetivo de la contabilidad en relación a la información. También tenemos objetivos financieros y objetivos administrativos. La contabilidad como un sistema de información, ya sea financiera o administrativa. La contabilidad como un proceso, ¿cierto? Proceso, ¿cierto? Partiendo de inicio, ¿cierto? Hasta un final. Recopilar datos, analizar información, clasificarla, registro de hechos económicos y preparación de información. Y con esta información a mí me va a servir para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Invertir, gastar plata, gastar menos plata, despedir personal, contratar más personal, bajar la producción, aumentar la producción, expandirme a los mercados, etc. Ese tipo de decisiones, yo como dueño de empresa o gerente general o encargado de tomar decisiones, yo veo la contabilidad y tomo una decisión. Y este tipo de decisiones tienen que ver con la expansión de la empresa.
invertir más en a lo mejor materiales, en beneficios para mi personal, ¿ya? La fase 1, ¿cierto? Recopilar datos, y ahí aparecen los detalles. Fase 2, análisis y clasificación, ahí aparecen los detalles. Fase 3, registro de las operaciones, los detalles. Fase 4, preparación de información, ¿cierto? Los libros contables y la información que tengo de contabilidad para tomar decisiones. Bien. Y aquí al final aplicar lo aprendido y finalmente las conclusiones. ¿Qué ventaja ofrece la contabilidad? ¿Para qué es importante conocer las etapas del proceso contable y cuáles son los objetivos de la contabilidad que aparecen en esta guía? Y sería la última guía y clase número 3. Y con eso terminamos las 3 clases que llevamos hasta el momento, ¿ya? Les recuerdo que hoy día estamos conectados hasta las 12:30 para los que están acá presentes en esta clase. Ya voy a pasar lista en un ratito más, ya en unos minutos más paso a la lista a través de Comunicap. No sé si en el caso de ustedes me permitirá acceder a Comunicap. Voy a revisarlo. Por mientras que accedo, espero si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto de la guía de contabilidad, los escucho por mientras yo accedo al Comunicap. Sí, aquí como ustedes ven tengo acceso a la lista del tercero A y vamos a pasar lista de las personas que están presentes en esta actividad. Entonces, en un rato más pasamos la lista. Por el chat tampoco tengo preguntas. Nadie activa su micrófono para preguntar. Por lo tanto, infiero que no hay preguntas. Muy bien. Nos vamos a ir entonces a cambiar el tema. Nos vamos de utilización de información contable. ¿Subirá la clase a Drive? Sí. Va a estar la clase en Drive. De hecho, se está grabando. Si ustedes miran aquí la pantallita, dice grabando, ¿ya? Por lo tanto, todos deberían tener acceso a esta clase a través del Drive. Yo cierro esta clase y se va a guardar en el Drive. Pero también estoy grabando en otro software que ustedes ven ahí que se llama Movavi. Por lo tanto, ese video lo voy a subir a mi canal de YouTube, ¿ya? ¿Alguien quiere unirse? Ignacio Bravo, atrasado. Ignacio Bravo, bienvenido. Entonces, continuamos con lo de gestión comercial y tributaria. Bien. En gestión comercial y tributaria tenemos 2 clases, ¿ya? La primera clase está en los videos, en el canal de Administratub, y esta clase está dividida en 2 partes, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer un poco el resumen, vamos a ir pasando lo que vimos, para el que no lo vio puede acceder a la clase, y también va a tener opción a acceder a esta clase que va a estar en el portal de Administratub. Módulo 2, gestión comercial y tributaria, unidad número 1, documentación mercantil y tributaria nacional vigente, sesión 1 o clase 1, que es la documentación mercantil y tributaria. Acá tenemos la agenda de la clase, un poco los aspectos que vemos, el menú con el objetivo de la clase, que es identificar documentación mercantil asociada a situaciones cotidianas en la empresa. Tenemos la introducción, tenemos el código de comercio también asociado acá, al igual que en contabilidad, como existe una ley, en gestión comercial y tributaria, con mayor razón porque estamos hablando de comercio y estamos hablando de tributos, ¿ya? Tributos se refiere, a ver, parece que alguien llegó. Tributos se refiere a los impuestos. Luis Valdivia. Luis Valdivia, bienvenido.
estamos hablando, ¿cierto?, de los impuestos. Por lo tanto, todos los impuestos están vinculados siempre a una ley. Tenemos la introducción, entonces para conversar partimos diciendo que es vender. Ya aclaramos que la ley nos dice que es una convención. ¿Qué es una convención? Es un acuerdo, por lo menos entre dos personas, ¿cierto? Esto lo hablé en el primer video, ¿ya? El título oneroso, ¿cierto? Que de propiedad, el dominio, o sea, que pertenece a una persona o a empresa, ¿cierto? No olvidemos al comprador, quien con recursos disponibles adquiere bienes y servicios. Entonces, la definición de qué es vender y el comprador. No olvidemos qué es el servicio. Hay una definición también. No olvidar que siempre hay alguien que requiere de algún servicio. Definíamos en términos de servicio, por ejemplo, si yo no puedo hacer algo, yo necesito una persona que me brinde esos servicios, ya sea personal o una empresa. Ejemplo, en una empresa necesitan asesoría técnica computacional, por ejemplo. Entonces necesitan que instalen software en toda la empresa y en todos los computadores de la empresa. Y obviamente los trabajadores que son encargados de remuneraciones, por ejemplo, no son expertos en computación. Por lo tanto, hay que llamar un agente externo que brinde ese servicio y que instale en los computadores software que me permita a mí calcular las remuneraciones o llevar una contabilidad. Que en ese caso se llaman software, que son software ERP, de gestión comercial y administrativa, ¿ya? O simplemente instalar el Office, ¿ya? Word, Excel y PowerPoint, por ejemplo, ¿ya? Ese sería un servicio. Algunas otras definiciones, como la definición de vendedor, de prestador de servicios. Ahí está también, ustedes la pueden leer. La tienen también ustedes, este PowerPoint lo tienen ustedes. Los vendedores y prestadores de servicios serán para nosotros, de acuerdo a la normativa legal, contribuyentes, ¿ya? Los contribuyentes son, como dice su palabra, contribuyen y son los que pagan impuestos. ¿Y por qué contribuyente? De acuerdo al artículo 4, ¿cierto? Una definición, de acuerdo al artículo 5, en relación al impuesto, ¿ya? Dice, esta ley gravará los servicios prestados. ¿Qué significa el término gravar? Significa que ese hecho sucedió, es cuando sucede, ¿ya? El servicio prestado o utilizado en el territorio nacional. Por ejemplo, si un impuesto es establecido por ley, gravará los servicios, o sea, al momento de que el servicio se ejecute, ese impuesto se activa y quiere decir que ese impuesto se debe pagar. Por ejemplo, el IVA, que es un impuesto, ¿cierto? ¿Cuándo se grava el IVA? Cuando el hecho económico sucede, o sea, cuando se produce la venta. Cuando yo entrego el dinero y me pasan el producto, me entregan una factura, una boleta, por lo tanto ahí el hecho queda grabado, o sea, el hecho sucedió. ¿Y por qué contribuyentes? Desde la perspectiva legal, toda actividad realizada por los vendedores y prestadores de servicios estarán asociados a un impuesto. Por eso se dice que son contribuyentes. ¿Contribuyen con quién? Contribuyen con el Estado, ¿ya? Recuerden que todos los contribuyentes pagan sus impuestos y estos impuestos van a un fondo nacional. Y esos impuestos sirven para distribuirlo en salud, arreglo de calles, etc. Mal o bien distribuido, ¿ya? Uno puede tener ahí su opinión, ustedes también pueden tener su opinión, ¿cierto? Que eso lo hace a través del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? El poder administrativo, está a la cabeza, ¿cierto?, el presidente de la República con sus ministros, y en el caso del ministro de Hacienda, el que hace el presupuesto nacional de Chile y distribuye estos ingresos, ¿ya? Los contribuyentes son los que pagan los impuestos, ¿ya? Todos nosotros, ¿cierto? Todos los que pagamos impuestos somos contribuyentes, contribuimos al gasto público, ¿ya? Y de esa manera el gobierno tiene recursos para poder hacer, por ejemplo, todo lo que está haciendo ahora, comprar estas camas, los ventiladores mecánicos, arrendar el espacio riesgo, eso se hace con nuestros impuestos.
ayudar a los trabajadores independientes, a estos bonos. Todos estos bonos salen de plata estatales y todas esas platas estatales se recaudan a través de los impuestos que pagamos todos los chilenos. Cuando ustedes van a comprar, ¿cierto?, pan, ropa, teléfono, etcétera, el vendedor les cobra el precio del producto y además también les cobra un impuesto, ¿ya? ¿Existe tipo de impuesto? Claro que sí, impuesto a las ventas y servicios, en el caso del IVA, por ejemplo, el impuesto a las bebidas alcohólicas, que es otro tipo de impuesto, impuesto al tabaco, entre otros, ¿ya? Yo esto lo explico también muy bien en el video y profundizo también un poco más ahí. ¿Dónde podemos iniciar actividades? A través de la página de internet www.servicioimpuestosinternos.cl o SII.cl, mejor dicho, que es la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y hoy en día todo se lleva de manera electrónica. Este es el formulario que hay que llenar vía electrónica también, que es el formulario 4415, que es la inscripción del rol único tributario, el RUT para nuevos RUT de empresas, y la declaración jurada para iniciar actividades, ya sea de manera independiente o como empresa. Empresas y el registro de actividades comerciales. Cualquier persona natural o jurídica que se dedique a las ventas, bienes y servicios de acuerdo al artículo 68 deberá emitir facturas y o boletas por las operaciones, ¿ya? Recuerden que por una venta la empresa tiene que emitir una boleta o también puede emitir una factura, pero no puede emitir ambos documentos. O emite una boleta o emite una factura. Entre otros documentos que son obligatorios para las empresas existen las boletas, las facturas, las guías de despacho, las notas de crédito y las notas de débito. Y aquí aparecen entonces las normativas que regulan cada uno de estos documentos. Bueno, acá tenemos la boleta y su definición, que también lo hablo en el video. ¿Qué información como mínimo debería tener? Las facturas, la definición y qué información debería tener también. Las facturas electrónicas, ¿cierto? Que a partir de agosto del 2016 para las pymes de zonas urbanas son obligatorias tener facturas electrónicas y no manuales. Y para usar este tipo de documentos se debe contactar o contar con la autorización, mejor dicho, del Servicio de Impuestos Internos y la respectiva inscripción en el sistema de facturación electrónica. O sea, no cualquiera puede facturar electrónicamente, sino tiene que estar inscrito, tiene que haber hecho el trámite con anterioridad. Tenemos la guía de despacho, su definición y lo que debe contener una guía de despacho. Y por último, ahí la actividad práctica que está en las guías. Nota de crédito también, definición y el contenido, que es muy parecido a una factura. Son muy pocos los detalles que van cambiando en una nota de crédito de débito. Y la de débito, su definición y ¿cierto?, el contenido que debe tener. Ya, insisto en que ustedes tienen este PowerPoint, tienen el video explicativo y tienen más el refuerzo de este video para hacer la actividad práctica que serían las guías. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta parte? Profe, ¿puede mandar fotos de los Power por el chat de su materia del WhatsApp? Es que el PowerPoint está en la página del colegio. No sé si no puede acceder, o sí, por el WhatsApp podemos compartir también, ¿ya? Incluido en el precio, ¿se paga el impuesto? Sí. Ojo que cuando nosotros compramos Ariamna, hay empresas que dicen precio más IVA o precio IVA incluido, por ejemplo. Entonces, cuando dice el valor más IVA, quiere decir que hay que agregarle, o sea, sumarle el IVA aparte, ¿ya? O sea, tengo, por ejemplo, esto vale 1.000 pesos y el IVA son 190 pesos, ¿ya? Por lo tanto, si dice 1.000 pesos más IVA, quiere decir que el valor final a pagar serían 1.190 pesos. Recuerden que el IVA es el 19%.
Entonces, cuando dice valor 1.190 pesos, IVA incluido, ¿qué quiere decir? Que el IVA ya está, ¿cierto?, sumado, por lo tanto ese es el valor a pagar. Hay precios que tienden a confundir porque algunos dicen IVA incluido, más IVA, o neto, bruto, esas definiciones las vamos a ir ya aprendiendo más adelante, ¿ya? Los términos de neto, el término de más IVA, el término de bruto o total a pagar, ¿cierto? Los vamos a ir viendo en la medida que vamos ya desarrollando las facturas. Vamos entonces a la presentación 2. Si tienen preguntas, recuerden que deben activar el micrófono y hacer la pregunta. Si no quieren usar el chat. Muy bien. Entonces, estamos en el módulo 2. Recuerden que el módulo 1 es contabilidad, el módulo 2 gestión comercial y tributaria. La unidad 1 del módulo 2 sería documentación mercantil y tributaria nacional vigente. Sección 2 o clase 2, documentación mercantil y tributaria. Identificar los documentos mercantiles de acuerdo a la normativa vigente que tenemos, ¿cierto?, como documentación mercantil hasta ahora: boletas, facturas, nota de crédito, nota de débito y guía de despacho. Otros documentos mercantiles, ya que vamos a ver en esta parte, que son las cotizaciones de compra y venta, orden de compra y vale vista, pagaré y cheque, ¿ya? Hay una tarea de investigación en esta parte que serían los vale vista, pagarés, ¿cierto? Los cheques los vamos a ver más adelante, pero son otro tipo de documentación mercantil, ¿ya? En el caso de las cotizaciones, son documentación que nos exige por ley, o la orden de compra. No son documentos que están regulados por la ley. Por ejemplo, si uno va a pedir una cotización, no hay un formato en especial, no hay información que por ley diga la cotización debe tener esta información, ¿ya? La ley no lo exige, al igual que las órdenes de compra. Son documentos que están vinculados al protocolo, a un protocolo que no es legal, ¿ya? La ley no dice la cotización de compra usted la tiene que dar, no. No obstante, sí las facturas, la guía de despacho, la nota de crédito, ¿cierto?, y la nota de débito. Bien, los compradores, ¿cierto?, pueden optar a distintos proveedores, ¿ya? El comprador, ¿cierto?, es el que compra, ¿cierto?, que puede ser un cliente, puede ser un comprador, que puede ser un usuario. Ahí también vamos a ver las definiciones entre lo que es un cliente, un usuario y un comprador, ¿ya? En este caso estamos hablando de compradores que le van a comprar a distintos tipos de proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? La empresa que me va a vender a mí o la empresa que me provee de los productos para mi empresa, ¿ya? Pueden ser bienes y servicios y los proveedores preparan diferentes tipos de opciones. ¿Cómo las preparan? A través de una cotización. ¿Ya? Por ejemplo, si yo compro artículos tecnológicos, yo voy a PC Factory y les cotizo una serie de productos: computadores, placas madres, mouse, teclados, etc., ¿ya? ¿Y cuál es la idea de la cotización? Es comparar precios. ¿Cómo comparo precios? A través de la cotización. Entonces pido por lo menos 2 como mínimo, puede ser 3, ¿cierto? Porque si tengo una cotización no tengo la facultad de comparar. Tengo solamente la información de ese proveedor. En cambio, si yo cotizo en varios lados, yo con las mismas condiciones, los mismos productos, yo tengo la opción de decidir. ¿De decidir qué cosa? El mejor precio, la mejor opción, la mejor calidad. Como empresa, ¿ya? Por lo tanto, yo decido como comprador a qué proveedor comprar, ¿ya? Acepta y omite. Al momento de que yo le acepte al proveedor esa cotización, el proveedor me va a emitir una orden de compra, ¿ya? Y quiere decir que yo acepté,
Yo acepté los productos que él me está ofreciendo con las condiciones que me está ofreciendo, o sea, las condiciones de pago, si le voy a pagar a 30 días, si le voy a pagar a 90 días, si le voy a pagar con cheque, si le voy a pagar con tarjeta de crédito, si le voy a pagar con vale vista, si le voy a pagar con transferencia, etcétera. Yo estoy aceptando esas condiciones que el proveedor me está poniendo en cuanto a esos productos y a la forma de cómo me los va a hacer llegar. Bien, aquí tenemos la cotización, ¿ya? Que aparece la definición, que un poco ya usted a través de mi explicación más o menos deben entender de qué se trata, que en el fondo es para comparar, ¿cierto? Es un documento emitido por una empresa a otra con motivo de informar sobre los bienes y servicios, precios, y que no tienen un carácter tributario. Recuerden que yo les decía que la ley no lo exige, ¿ya? Por lo que no se genera un registro contable, o sea, la cotización no me sirve a mí para poder llevar una contabilidad. Mm, las facturas sí me sirven, las boletas, la nota de crédito y de débito, me sirven para llevar la contabilidad. No así ni la cotización ni la orden de compra, ¿ya? No tiene un peso legal. La orden de compra es un documento simple que emite una empresa que compra a un proveedor bienes y servicios en la cual se establece precios y plazos de entrega. No tiene carácter tributario, nuevamente, ¿cierto? Por lo tanto, no se exige por la ley y posteriormente el proveedor debe emitir la factura correspondiente a la compra, que la factura sí sí tiene carácter tributario y la ley lo exige. Acá tenemos las definiciones de vale vista, de pagaré, que era parte de la tarea también de investigación. Cheques, que es un medio de pago. Y tenemos por otro lado el desarrollo práctico, investigando letras, pagarés y cheques, que ustedes deberían desarrollarlo en su cuaderno. Y con eso terminamos la clase número 2 de gestión comercial y tributaria. ¿Ya? Entonces, preguntas con respecto de las guías. Lo que les puedo indicar que las guías se entregan este viernes 8 con la profesora Cecilia. Hemos estado en coordinación y vamos a preparar información con respecto a las guías y ustedes deberán desarrollarla como máximo en 2 semanas, ¿ya? Esta tercera guía se entregó el 27 de abril, por lo tanto ya pasó una semana. Esta sería la segunda semana de trabajo, entendiendo que este viernes se deberían entregar ya para la próxima semana comenzar la guía número 4, ¿ya? Insisto, si es que alguien tiene alguna duda, consulta, puede acceder a los videos. Tiene ahí el material para poder revisar y me puede hacer preguntas también a través del chat. Abre su micrófono y pregunta o me manda un correo profesor.eric.silva@gmail.com, ¿ya? Dudas, consultas con respecto de la primera parte ya para pasar a lo que es aplicaciones informáticas. Los escucho. Son las 12:10, nos quedan 20 minutos de clase y en 20 minutos ya tenemos listo el tema de aplicación informática, lo que les tengo que explicar con respecto a la guía 3. ¿No? Perfecto. Antes de terminar esta clase voy a pasar la lista y ustedes tienen que activar el micrófono y decirme presente, para que sepan. Tenemos 17 conectados hasta el momento. Recuerden que a través de la página de Comunicap que tengo acá, voy a pasar la lista. Entonces, como voy a tener abierta esta pantalla, voy a pasar la lista para que ustedes puedan activar su micrófono y yo por dejarlos presentes. Bien, para finalizar entonces, vamos a revisar la última guía. Que la tengo por acá. La tercera, aplicaciones informáticas. Y aquí me quiero detener porque esta guía, ahí yo me salí un poco de lo que es lo que estábamos viendo, que
eran las aplicaciones informáticas. Primero partimos por las partes del computador, ¿cierto? Y empezamos a conversar eh, sobre temas de software y de hardware, ¿ya? Que aparecen en la primera clase. Pero me pareció interesante poder hacer un desvío con respecto a aprender, aprendiendo de manera online en tiempos de coronavirus. Entonces, eh, algunas indicaciones que yo les dejé acá, más que nada en términos de instrucción, en cuanto a su correo electrónico, ¿cierto? Al acceder a la clase de Classroom que pienso implementar más adelante. Entonces, la primera parte o la primera instrucción de todo esto es, en primer lugar, se les pedirá a los estudiantes que tienen que tener un correo formal de Gmail. ¿Ya? Eso era lo primero que yo les pedí ya hace rato, que todos ustedes tienen que tener un correo formal en la cuenta Gmail para poder acceder a los recursos que nosotros vamos a ir subiendo como profesor. En este correo se debe identificar claramente el nombre del estudiante, o sea, estar exento de sobrenombres, de apodos. Tiene que aparecer su nombre o sus dos nombres, su apellido. Pero había una nomenclatura que yo les decía, que era el nombre punto apellido punto las siglas CMCH, como recomendación para poder identificar los que son del colegio, ¿ya? Y después tienen que identificar, o sea, configurar, que les voy a enseñar también a cómo ir configurando su Gmail, que se los puedo enseñar en un ratito más. El usuario no tiene que tener su apodo, algún nombre tampoco ficticio. Se recomienda que anote el usuario y la clave en algún papel o en algún lugar para que no se le olvide la clave. Porque, bueno, si se lo olvida la puede recuperar, pero tenía que tener ingresado algún número de teléfono. Hay varias formas de poder recuperar clave, pero a veces se le hace muy complejo a ustedes poder recuperarla. Entonces, mi recomendación es que anoten la clave en alguna parte, ¿ya? Segundo, descargar la aplicación Classroom, ¿ya? ¿Todos la tienen descargado? Espero que sí, ¿ya? Que es Classroom de Google para el celular. Se puede desde Android, desde la Play Store, y los que tienen iOS, ¿cierto? iPhone, desde la App Store, a los cuales tienen que acceder con el correo anteriormente que creaste y trabajar en la clase desde este momento. Recordar que tienes que vincular Classroom solo a un correo electrónico para que no te confundas, porque si tú tienes en el celular más de un correo electrónico ingresado, si ingresas con otro correo electrónico, ¿cierto? Que no es el que ingresaste a Classroom, no te va a aparecer ninguna clase después, ¿ya? Ahí les voy a explicar por qué. Y tienen que llegar, te puedes llegar a las actividades que trabajaremos con los profesores. ¿Ya? Aquí hay algunas sugerencias de minutos de las actividades. Y acá ustedes con la tecla control y clic, ustedes pueden ver estos correos. Por ejemplo, si yo aprieto ahí, hago clic, me va a llevar al video de YouTube que yo les compartí. GCF aprende. Crear una cuenta en Gmail. Que dice crear una cuenta de correo electrónico, ¿ya? En Gmail es muy... Entonces ustedes pueden acceder a través de esta misma guía. Ustedes con la tecla control o desde el celular, si es que abrieron Word desde el celular, también pinchan esta presentación. Cómo escribir correctamente un mail, cómo crear un mail desde el celular, cómo crear un correo en el PC, que este es un video que yo subí. La otra alternativa es copiar, ¿cierto? Copiar este acceso, y ustedes se van al explorador y pegan el acceso y apretan enter y se van directo al video, que también es otra forma de poder acceder desde el computador, ¿ya? Este sería cómo crear un correo electrónico. Hola, soy el profesor Eric Silva. En este video tutorial haremos el... ¿Ya? Tenemos también cómo descargar Classroom desde el celular. También lo pueden acceder desde aquí pinchando ese acceso, y cómo subir actividades y tareas también. Ya, la idea es que ustedes se vayan autocapacitando, vayan autoaprendiendo de las formas como uno va aprendiendo en línea. Aparece mi correo y si ustedes escanean ese código QR
con la cámara del celular, se van a ir directamente al canal administrativo. Bien, ahora les voy a enseñar cómo configurar su correo electrónico, ¿ya? Aquí ustedes están viendo mi correo. ¿Cómo saber que tengo el correo abierto correctamente? Porque aquí aparece mi foto. En este caso, por ejemplo, yo tengo esa foto, porque imagínense, yo tengo acá 3 cuentas abiertas, ¿ya? Pero sé que desde la cuenta profesor.ericsilva.silva Gmail, ¿cierto? Yo recibo las tareas, ¿ya? Y desde esa cuenta, que es mi correo predeterminado y formal, yo me conecto a través de la videoconferencia, ¿ya? Entonces yo puedo acceder a través de estos puntitos a las aplicaciones de Google. En este caso, ustedes tienen Classroom acá, desde el computador. Y si no, acceden desde el celular, también puede acceder a las clases, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya tengo las clases creadas de aplicación informática, utilización de información contable, si ustedes están mirando, tercero A, y van a poder acceder a través de un código que yo les voy a entregar. Les voy a copiar ese código, ¿ya? Se los voy a mandar por correo o por WhatsApp y ustedes van a acceder a estas clases. Una vez que yo tenga listo ya la información, voy a compartirle y ustedes van a aparecer acá como alumnos, ¿ya? Y van a acceder a esta clase. El Classroom es como un cuaderno en el fondo, ¿ya? Es un cuaderno que ustedes van a tener, un cuaderno digital. Entonces, ustedes en cualquier momento pueden acceder a Classroom y van a tener las clases acá, van a tener los PowerPoint que van a poder descargar. Entonces, por ejemplo, los que no tienen computador y trabajan solo a través del celular, Classroom es una herramienta súper potente para poder aprender y para poder acceder al contenido, ¿ya? Y como profesores, nosotros queremos que ustedes vayan aprendiendo y queremos lo mejor y estamos trabajando para poder generar estos recursos que principalmente son para beneficio de ustedes, ¿ya? Para que puedan acceder, porque yo sé que no todos tienen computador. Entonces, desde ahí es importante también que ustedes vayan teniendo más comodidad en el acceso, ¿ya? Por ejemplo, ahora yo creo que la mayoría de los que está acá ha accedido por su celular, me imagino, ¿cierto? Y los que acceden vía computador, mejor todavía, porque es más fácil poder manejar, ¿cierto? En el teclado, es más complicado llenar una guía quizá en el celular. Pero bueno, conocemos las realidades, conocemos que no todos tienen computador, entonces por eso está la opción de Classroom después para poder ir accediendo a todos los contenidos y a las clases, ¿ya? Porque de repente la página del colegio, que es la www.cmch.marista.cl, que es el portal nuestro, de repente es muy lento. Y Drive también se pone muy lento. Entonces, Google Class se crea como otra opción más de poder acceder al contenido. Entonces, tenemos el correo electrónico. Personalmente yo tengo el canal de YouTube. Tenemos Comunicap. Tenemos esta manera de comunicarnos a través de Google Hangout Meet. Entonces ya hay muchas opciones para poder aprender, para poder hacer sus consultas y poder seguir avanzando con esto de las clases online. Bien. Entonces ya tenemos listo entonces el tema del correo, ¿cierto? Tienen que verificar bien acá. Tenemos un calendario, también lo pueden ocupar, ¿cierto? Yo en el caso, por ejemplo, de las clases, yo aquí tengo, por ejemplo, clase tercero A, de las 11 a las 12:30, ¿ya? Entonces ahí voy programando. Ustedes también pueden programarse en sus calendarios para que les vaya avisando en qué momento tienen clase, ya sea lenguaje, matemática. Es una ayuda más, ¿ya? Bueno, eso con respecto a Classroom y con respecto a otra opción más, que sería, perdón, a otra opción más que sería mi página, la página web que estoy creando también, que es como ayuda. ¿Cuál es su canal de YouTube? Mira, te lo comparto al tiro.
Creo que me salí de un minuto. Disculpen, creo que me salí de la sesión, pero les comparto al tiro nuevamente toda la pantalla. Ya, aquí le estoy compartiendo entonces toda la pantalla y otra opción más es la página web. Perdón, de nuevo me salí. Lo siento. Ya. Nuevamente creo que me salí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, ahí estoy compartiendo pantalla, se está grabando. De todas maneras, este video va a quedar guardado, recuerden, ¿ya? Si es que alguien se salió o no. Bueno, recuerden que voy a pasar lista ahora en 2 minutos más. Administratub entonces. Les voy a copiar este link. Copiar. Y se los voy a pegar en el chat. Ya, ahí lo tienen en el chat entonces. La dirección que ustedes pueden pinchar ahí, el chat. Y se van a ir a la página de Administratub. Hay una bienvenido, ¿cierto? Aparece el video de bienvenida, el contexto de la especialidad de administración, principales funciones de un administrador con mención de recursos humanos para que ustedes sepan qué es lo que deberían saber al salir de cuarto medio, el perfil de egreso, todo lo que ustedes deberían manejar cuando salgan de cuarto medio y lo que deberían hacer después en la práctica profesional, objetivos de aprendizaje de la mención recursos humanos, los módulos de tercero medio, cuarto medio y finalmente tú podrás encontrar la asignatura y contenidos aquí también. Por ejemplo, si me voy a tercero medio y al final tengo el canal. Por ejemplo, si pincho ahí, me despliega una pantalla al canal de Administratub. ¿Ya? Que voy a copiar entonces también, lo copio y se lo voy a pegar en el chat. Pegar. ¿No me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Ahí me escuchan y me ven. Sí, ahora sí. Tenía el micrófono desconectado. Bueno, yo les decía que ahí le estaba compartiendo el canal de YouTube en el chat y también le estoy compartiendo el sitio web que yo creé especialmente para ustedes, los estudiantes. Por ejemplo, si yo me voy acá a tercero medio, pincho tercero medio, me va a llevar a los 3 módulos que ustedes tienen, ¿cierto? Información de utilización contable, gestión comercial y tributaria y aplicación informática. Si yo me voy a gestión comercial y tributaria, pincho ahí en el módulo 2, me va a llevar a este módulo, en el cual tiene la introducción del módulo, los objetivos de aprendizaje del módulo, los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación del módulo y las unidades, ¿ya? Por ejemplo, la unidad 1 que estamos viendo ahora, documentación mercantil y tributaria. Después vamos a ver impuestos de bienes y servicios, impuestos a la renta, operaciones de comercio exterior, etc. ¿Ya? Y la bibliografía recomendada, o sea, los libros que yo puedo acceder, los puedo buscar también los puedo descargar si es que los encuentro en la página web. Y sitios web recomendados, por ejemplo, sitio web de la CEPAL, la dirección de gobierno, el portal de comercio exterior y el servicio de impuestos internos. Por ejemplo, si me voy ahí, pincho ahí, digo, no me acuerdo de la página de servicio de impuestos internos y tengo guardada la página, por ejemplo, de Administratub y recuerdo dónde está, pincho ahí y me va a llevar a la página del servicio de impuestos internos, ya, directamente. O sea, todos los links, todo vinculado, todo concentrado dentro de la misma información. Y como les dije ahí, si ustedes van, por ejemplo, al inicio de mi página web, al final pueden ir directamente al canal. Pincho ahí y me abre la pestaña del canal. Lo mismo va a pasar en su celular, ya sea en su celular o en el computador. Bien. Entonces tenemos la página web y todo esto. Bien, jóvenes, con esto vamos terminando. Yo voy a pasar la lista ahora
Así que activen sus micrófonos ahora para saber si están o no. ¿Ya? De todas maneras voy a ahí pegar un pantallazo, así que activen sus celulares. Y tenemos entonces Marina Alarcón, ¿está? No. Abraham Angulo. Presente. Presente. Catalina Barría. No está. Ellen Cid. Presente. Presente. Tamara Cruz. No está. Yusara Fuentes. Linda Gatica. Presente. Viviana Guajardo. Vivian Guajardo. Hay un bote, está por aquí, yo te digo. Boris Guajardo. Yo un cerdo. Valentina Enríquez. Claudia Evia. Ignacio Jara. Ariadna Jorquera. Lista. ¿Ariadna Jorquera? Ella está, creo que estaba la Ariadna, ¿no? Sí, ella está. Ah, ya, perfecto. Yael Leiva. Presente. Yaciara López. ¿Estaba la Yaciara? No, no está. No está ya. Nayeli Molina. Ella estaba, Presente. creo. Sí. Lía Poblete también estaba, ¿no? Presente. Sí. Scarlett Rosales. Scarlett. No está. Ya. Marcela Saldaña. Carla Salfate. Catalina Ulloa. Presente. Luis Valdivia. Luis Valdivia. Jeremy Vera. Presente. Benjamín Vera. Macarena Vilo. Y Camila Walker. La Camila creo que estaba, ¿no? Presente. Sí, sí. Ya. Oiga, profe, no me nombró porque no estoy en la lista. ¿A quién? Sebastián Luna. Sebastián Luna. Ya, te voy a dejar registrado en otro lado. Tú parece que estás ahí en el otro tercero, ¿cierto? Sí. Ya, ¿a quién más que no esté en la lista? ¿Alguien que esté presente y no está en la lista? ¿Qué puede pasar? Yo, profe, tampoco aparezco. ¿Quién? Bianca Contreras. Ya, ¿tú llegaste después o no? Sí, llegué después. Ya, lo voy a dejar registrado entonces. Yo también, profe. Ya, entonces sería Luna, Bianca Contreras. ¿Y quién más? Carla Vallejos. Carla Vallejos. ¿Alguien más? Perfecto. Guarda. Entonces, jóvenes, con eso terminamos. Les doy un tremendo saludo a todos ustedes. Que estén muy bien. Espero que con estas clases les sirvan un poco para poder irnos conectando a esto. Les mando un saludo grande. Cuídense con sus familias. Ojalá que no salgan, que se puedan quedar en sus casas. Ojalá que sus familias estén bien de salud y que se estén resguardando con todos los cuidados necesarios, el tema del lavado de manos, la protección, ¿ya? Con todo lo que se requiere. Les recuerdo que este video va a quedar en la web, lo voy a subir también a mi canal
y suscríbanse al canal para que todos los videos que vaya subiendo yo les llegue ahí, pinchen la campanita para que les pueda dar la alerta de esta presentación. Así que un abrazo grande y con eso terminamos. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Chao, chao. Si alguien se quiere despedir por el chat. Chao, chao, Ariadna, que estén muy bien. Saludos. Saludos a todos. Chao, Carla, que estén muy bien. Chao, Catalina. Chao, Sebastián. Chao, chao.